Hola, ¿qué tal, Guisado? Soy el profe en este momento para enseñarles esta parte del curso de salvamento acuático no, número 3, módulo número 3, reanimación y soporte vital básico. En la introducción tenemos un salvavidas debe dominar el soporte vital básico, SVB, y la reanimación cardiopulmonar, RCP, para responder eficazmente en emergencias. Estas técnicas pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En el caso de aplicar RCP de manera rápida y correcta ayuda a mantener la circulación sanguínea y el oxígeno en el cuerpo hasta que llegue ayuda médica. La capacitación constante de SVB y RCP es fundamental para garantizar seguridad y salvavidas y pues salvar vidas. Los primeros auxilios tenemos los primeros auxilios son esenciales para responder de manera rápida y efectiva ante una emergencia médica. Saber actuar en casos de heridas, quemaduras, fracturas o paros cardíacos puede salvar vidas, mientras que ayuda profesional. Aplicar maniobras como la RCP, detener una hemorragia o inmovilizar una lesión puede marcar la diferencia en la recuperación de una persona. Tener conocimientos en los primeros auxilios es una habilidad vital que todos deberíamos de aprender. Dentro de los primeros auxilios tenemos que, en base a la magnitud de la problemática, los primeros auxilios se clasifican en dos tipos. Aquí vamos a tener dos palabras cruciales, demasiado importantes para nosotros como salvavidas. Entonces debemos de tener en cuenta que hay dos palabras y esas son emergencia y urgencia, ¿cierto? Nosotros normalmente creemos que la urgencia es un poco más grave porque en nuestra cotidianidad en los hospitales hay lugares, hay establecimientos cerca pues al hospital o de conexión con el hospital que se llama urgencias y allí llegan cosas muy graves como también hay cosas que no son tan graves pero que deben de atenderse, ¿cierto? Como lo estoy diciendo en este momento, es que urgencias puede sonar muy grave, pero no es lo más grave. Lo más grave es la emergencia, de emergente, de que tiene que actuar ya, ¿cierto? Entonces, urgencias, que es urgente, emergencias, que es emergente. De la emergencia de que se debe ser emergido de en este momento, debe ser ya atendido. Entonces, tenemos esa emergencia, la vamos a poner como primeros auxilios emergentes o emergencias, que aplican la atención de situaciones en las que existen peligros vital para el accidentado. Tal es el caso de paro cardiorrespiratorio, asfixia o ahogamiento, hemorragias y envenenamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros como salvavidas tenemos una emergencia por una situación que la persona depende de la vida, porque nosotros lo revisamos, o por ejemplo, en nuestro caso como salvavidas en una piscina, que una persona se esté ahogando, es una emergencia, tiene que ser atendida inmediatamente. Y también tenemos la otra parte que es la urgencia, que son los primeros auxilios no emergentes o de urgencias en los que no existe ante tal un peligro vital, pero aún así pueden ser peligrosos. Algunos ejemplos de esta atención pueden ser un dolor abdominal, una fractura de brazo, entre otros. Entonces, tenemos que la urgencia es algo que puede ser grave, puede ser muy grave, pero no depende de la vida. ¿Qué significa que no dependa la vida? Pues la persona puede tener algo muy grave, que es que tiene una hemorragia, eh, una leve hemorragia, o tiene alguna situación que su vida no dependa, como por ejemplo, ¿en cuáles sí depende? En un paro cardíaco, también depende en un paro respiratorio. Entonces, esta parte no están urgencias. Urgencias es que la persona necesita atención, pero que su vida no depende de esto. Pero también hay que atender o entender de que hay tres partes en las urgencias, la leve, la moderada y la grave. ¿Qué significa con esto? Una leve, que, por ejemplo, una persona que estaba caminando o estaba corriendo, se cayó o se resbaló y se fisuró una parte de la piel, pero no muy fuerte ni muy profunda, entonces el salvavidas puede ayudar en esta parte
con su botiquín y la persona puede seguir y no hay que llamar a nadie. Pero, por ejemplo, si es de moderada en adelante, entonces urgencia moderada, urgencia grave y urgencia, perdón, y emergencia, estas tienen que ser atendidas bajo una personal médico más autorizado que nosotros. Entonces, como por ejemplo, una urgencia grave, perdón, una urgencia moderada puede ser una fractura, un esguince, una luxación, pero que es controlable, que la puede sujetar ahí mientras llega atención prioritaria, o sea, una ambulancia, o también puede ser grave, que ya es como que se cortó y está sangrando mucho, o la fractura fue abierta, entonces son un poco más graves, que puede haber una, si no se atiende rápido, en el sentido de que si en las próximas 2 horas, 3 horas no se ha atendido, la persona puede desfallecer, pero si hay tiempo de que llegue ambulancia, de que llegue otra entidad para proteger, entonces puede ser una urgencia. Tenemos acá los primeros auxilios. Seguimos con los objetivos de estos mismos, que son los primeros auxilios tienen como finalidad brindar una respuesta rápida y efectiva ante una emergencia médica. Los principales objetivos son preservar la vida, evitar el agravamiento, favorecer la recuperación, aliviar el dolor y proteger a la víctima. Tengo que decir que estos 5 factores son de constante actuación. ¿Qué significa? Que no es que significa que sean lineales de preservar la vida, después evitar el agravamiento, después favorecer la recuperación, no, van todos en diferente orden. Eh, Pasando constantemente. Entonces, hay que preservar primero, hay que preservar la vida, actuar de inmediato para evitar que la persona afectada fallezca. También evitar el agravamiento, prevenir que la condición de la víctima empeore hasta que llegue atención médica profesional. Ojo, siempre, siempre, como se lo había, tenemos que proteger a esta persona hasta que llegue alguien a relevarte. No la podemos dejar abandonada. Tenemos también que favorecer la recuperación, aplicar las medidas adecuadas para facilitar la mejoría del paciente. En varias situaciones, los pacientes pueden ser eh, no bien atendidos porque te aceleraste. Entonces, puedes agravar la situación, puedes empeorarla, como por ejemplo caerte mientras lo estás atendiendo o ir a hacer un método diferente porque no tienes tu conocimiento activo, como por ejemplo fuiste a salvar a una persona que estaba en paro cardíaco, pero resulta que no era paro cardíaco, sino paro respiratorio, y aplicaste medidas que no fueron como las más adecuadas. Entonces, favorecer la recuperación, aplicar medidas adecuadas para facilitar la mejoría del paciente. También tenemos aliviar el dolor. Importante esto porque aliviar el dolor hace dos partes en las cuales son que yo alivio el dolor físico, que por ejemplo una curita o los sellos, el helado y así. eh, para aliviar el dolor físico, pero también está aliviar el dolor emocional. Entonces, las personas también se alteran con facilidad. Entonces, seguro libre de riesgos adicionales. ¿Cuáles pueden ser riesgos adicionales? De que se pueda caer, de que no tenga como una buena posición para respirar, de que hayan muchas personas que la estén atosigando. Entonces, hay que tener en cuenta esto y llevarlo a un entorno que esté fuera de este tipo de peligro. Tenemos entonces, ese sí es continuo, ese sí es lineal, unos principios básicos que lo primero es pues proteger, asegurar la seguridad del socorrista, la víctima y el entorno antes de actuar para evitar más riesgos. Tenemos, está diciendo de no hay que proteger siempre a la víctima, sino que también me tengo que proteger yo. Y también va hacia un principio que es el principio de autoprotección, que es primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y cuando estoy ya seguro de que yo estoy en las condiciones, como por ejemplo, de que físicamente estoy bien, para poder salvar a ese tipo de persona, eh,
siento que tengo la capacidad para hacerlo mentalmente, entonces pues voy y lo hago, ¿cierto? Voy a ayudar a los otros, pero si yo no estoy en una buena condición y siento que posiblemente esa persona me supera en peso, en fuerza, yo puedo decir que no, ¿cierto? Entonces, pero yo siempre tengo que buscar la manera que la persona pueda confiar en mí y yo también pueda confiar en que sí puedo sacar a esa persona, porque cuando uno entra al agua, la persona que está ahí es tu potencial ahogadora, porque tú como salvavidas, si no eres capaz con esa persona y esa persona se está ahogando, ella va a buscar ahogarte a ti. Entonces, siempre debemos de estar tranquilos, analizar la situación, ¿cierto? De yo cómo estoy, si voy a ser capaz para poder ingresar por esa persona. En dado caso, si pueda, pues hacerlo. Pero entonces vamos con la otra, que sería evaluar, analizar el estado de la víctima y la gravedad de la situación antes de intervenir. Hay una intervención no actuada, que es que yo estoy analizando, estoy haciendo un diagnóstico de la persona, estoy mirando qué es lo que puede pasar con la persona, si se está ahogando, si es una víctima si es una víctima con pánico, si es una víctima en control, si es una víctima inconsciente. Entonces yo voy a evaluar eso para poder actuar, para poder saber cuál sería el protocolo que debo de escoger para poder auxiliar a esta víctima. Después de esto, después de que ya tengo el conocimiento, voy a dar una alerta. Voy a llamar a los servicios de emergencia lo antes posible si la situación lo requiere. Entonces, recuerdan ahora que les estaba hablando de las personas que son urgencias, pero con leves, esas no es necesario llamar, ¿cierto? Pero yo ya hice, ya protegí, ya evalué la situación y ahora voy a ver si voy a alertar. Aquí en esta alerta es importante tener en cuenta que deberían de haber dos personas en las piscinas, como por ejemplo un salvavidas y un piscinero. ¿Sí? El salvavidas, mientras va a hacer la acción de que está protegiendo, evaluando y va a alertar, cuando en esa parte de alertar le dice al piscinero que se encargue de ir a alertar ese segundo respondiente. Entonces, mientras el salvavidas es el primer respondiente que está haciendo la parte física, el perdón, el piscinero se está encargando de la parte administrativa, que sería llamar a la atención de esta parte. ¿Qué pasa acá? Cuando yo voy a llamar, ya sea porque yo soy el piscinero que voy a ir a llamar a informar, o que sea el salvavidas que de alguna manera tenga que informar rápidamente, lo que debo de hacer es que debo de marcar un número y después de marcar ese número, ya sea municipal o nacional, dar la información que se requiere, ¿cierto? La información que requiere, cómo está la víctima, de dónde te están llamando y todo esto. Después de eso, actuar con mucha calma, mantener la serenidad para tomar decisiones rápidas y efectivas. O sea, nunca pierdan el control, porque posiblemente nosotros somos humanos y entendemos que, por ejemplo, ver sangre o ver ciertas acciones de una persona que esté desfalleciendo nos puede causar mucho dolor o puede que no actuemos de la mejor manera bajo esos estados. Entonces hay que tener como calma, como entender de que es tu trabajo, entender de que tienes que estar tranquilo y que esto puede mejorar, puede empeorar si no estás con calma. Entonces, para que lo tengan en cuenta. También no agravar la situación, aplicar solo los procedimientos necesarios sin causar más daños. Vea, deben de hacer solamente lo que tengan teóricamente bien estipulados. ¿Qué significa esto? Que si tú ya reconoces que cómo hacer RCP, ir por una persona, tirarse, si tú reconoces todo, hazlo. Pero si tú sientes que no tienes el conocimiento, es mejor prevenir. ¿Por qué? Porque si tú lo haces y lo haces mal y la persona desfallece, tú eres el culpable. Entonces, tener un poquito de cuidado con esto, no agravar la situación, priorizar la vida, atender primero las funciones vitales como la respiración y la circulación. Ojo con esto, es muy importante esta parte de proteger esas dos zonas, porque esas dos signos, porque son signos vitales, esos dos signos vitales son muy importantes
gestionarlos porque de ellos es donde depende la vida. Si tú no tienes en cuenta estos dos signos como prioridad, porque por ejemplo, viste que la persona te dio un esguince pero está dormida, tú la ves dormida y no la atiendes y no revisas si tienes esos signos porque te concentraste en otra herida que tenía la persona, en otra, sí, otra lesión que tenía la persona, tú eres el culpable si esta persona llega a morir. Entonces ahí tienes que revisar los signos vitales. De primero vas a revisar siempre, pero siempre el pulso. Cuando encontramos que tiene pulso, pasamos a revisar la respiración y cuando revisamos ya la respiración y decimos que tiene pues todo eso, la persona está bien. O hay que atenderle pues su otra necesidad, pero siempre hay que atender esta parte de los signos vitales. Brindar apoyo emocional, siempre que la persona esté activa, el ser consciente, le puedes estar hablando. Entonces, relájate, tranquila, aquí estoy yo te puedo colaborar, porque tú eres ese punto de apoyo para esta persona. Debes entender que tú eres el punto de apoyo, con tu seguridad también. También dentro de estos principios básicos tenemos que, de acuerdo a la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se dio en el 2010, se plantea que los cuatro principios de la gestión, principios de gestión de los primeros auxilios son no asumir riesgos para usted, la persona enferma o lesionada, así como la de cualquier testigo. Entonces, usted como salvavidas no se ponga en peligro, no se ponga en peligro, porque posiblemente en situaciones no sea posible que usted vaya por esa persona, porque si usted va por esa persona, usted mismo puede salir ahogado. Entonces, no se ponga en peligro, solamente haga lo que pueda, pero lo que pueda es no abandonar tampoco la situación, porque si tú te quedas quieto, también serías el culpable. También hay otras maneras de ayudarle a la persona, como por ejemplo, está el gancho salvavidas, está el aro salvavidas, hay más personas que pueden ayudarte, entonces trata de buscar ayuda de cualquier manera si no te sientes en la capacidad de poder ir a ayudar a la persona. Lo otro es controlar la situación para que se pueda acceder sin peligro a la persona. Controla la situación que, por ejemplo, apliques el botón de pánico para que el resto de personas sepan que tú vas a entrar, tirarte de una manera adecuada, controlar a la persona, cómo, qué puede hacer, cómo su reacción es al momento. Entonces ahí es donde tú ya maniobras para poder controlar la situación con la persona, con las poblaciones y tú mismo. También es atender a la persona lesionada o enferma, que la estarías atendiendo cuando la sacas, cuando analizas en el agua qué es lo que tiene, ahí estarías con ella atendiéndola de una buena manera, de una manera muy, muy tranquila, calmada y la persona posiblemente se puede dejar atender si tú tienes el control, ¿cierto? Y actuar por etapas que sería estos, que esas son como las etapas que se reinician o hay otras más, como por ejemplo lo que es paz. Paz son siglas, la primera es proteger, la segunda es avisar, la tercera es socorrer. Entonces tenemos que la regla paz es un procedimiento básico en primeros auxilios que guía la actuación de una emergencia, con esto que es la emergencia. Entonces tenemos la primera que es proteger, P de proteger, garantizar la seguridad del socorrista, la víctima y el entorno antes de actuar. Hay que evitar peligros adicionales como el tráfico, fuego o riesgos eléctricos, como por ejemplo también esta es adecuada pues a las piscinas, que es como que debes de evitar que la persona siga en el agua, debes garantizar que tú sí puedas ir por la persona, evitar de que otras personas se acerquen, analizar cómo está la situación. Ahí está esa parte de lo que ya hemos venido hablando, que es como la primera acción o lo primero que tú tienes que hacer con el diagnóstico para poder tener un lugar seguro. Lo segundo, pues, es avisar, a avisar, llamar a los servicios de emergencia como el 123 y proporcionar información clara sobre la situación, ubicación y estado de la víctima. Muy importante, muy importante. Al finalizar esta llamada, porque tú llamas y, hola, mi nombre es X, yo vengo, te llamo de la unidad W, necesitamos ayuda,
hay una persona que tiene, aquí ya decimos lo que acabamos de ver de esta parte de proteger, una persona que tiene paro cardíaco, pueden venir lo más rápido posible, esto es una emergencia. Mira, ya aquí nos vamos adjuntando lo que hemos venido hablando de emergencia y urgencia, y entonces terminas la llamada como que, si me entendiste, pueden venir lo antes posible, tengo que dar alguna otra información antes de colgar, siempre, antes de colgar lo debes de hacer. Después socorrer, ahora sí, después de que ya toda la cadena esté, porque eso también hace parte de la cadena, socorrer, prestar ayuda a la víctima aplicando los primeros auxilios adecuados según la situación, según cómo veas a la persona, si tiene, por ejemplo, hemorragia, si tiene, si hay que aplicarle RCP o estabilización meramente, entonces siempre hay que estar como ahí, atento a lo que haya que hacer con esa parte de socorrer. Tenemos una cadena de supervivencia para adultos. Ojo con esto. Eso es para adultos, pero pues también puede ir enfocado a las otras poblaciones. Dependiendo, o sea, se va analizando qué es lo que se debe hacer con cada una, porque hay diferentes poblaciones. Pues tenemos los neonatos, que son los bebés, tenemos eh, la primera infancia que va hasta los 5 años, la segunda infancia que va hasta los 10 11 años, la adolescencia, el adulto joven, adulto y adulto mayor. Pero aquí los vamos a dividir solamente en dos, en los cuales simplemente hay que tener ciertas cositas claras de ellas para poder generar una buena atención, digamos, en el RCP o en prioridades. También hay prioridades. Eh, entonces vamos a dividir niños y adultos. En adultos, pues todo lo que es la adolescencia, el adulto joven, el adulto mayor. Y niños, vamos a aplicar el neonato, es el bebé de 0 a 1 año, y el primera infancia y segunda infancia. ¿Ok? Entonces, la cadena de supervivencia es una serie de acciones esenciales para aumentar las posibilidades de salvar una vida en caso de paro cardíaco o emergencia médica. Consta de los siguientes eslabones: reconocimiento temprano y alertar al 123, que ya lo veníamos como diciendo. Entonces, es identificar los signos de emergencia, como la falta de respiración y conciencia, lo que ya hemos tenido en el paro cardíaco, paro respiratorio o un golpe, un traumatismo, y pedir ayuda de inmediato. También tenemos después de esto, de la informar, la aplicación que se le debe hacer es RCP temprana y de calidad. Aplicar compresiones torácicas efectivas para mantener la circulación sanguínea hasta que llegue ayuda profesional. Ojo con eso, hasta que llegue ayuda profesional. Cuando ya llegue ayuda profesional, tú lo rebotas o tú le relevas el cargo, le dices, mira, ya tú eres el que se encarga de analizar lo que está pasando, yo soy tu ayuda, ¿cierto? Porque tampoco se abandona del todo hasta que ya el que sea superior a ti, el APH, el médico, el doctor en medicina, ese te dice ya es suficiente con tu ayuda, nosotros continuamos. Y ahí tú sigues. Después de, pero si no hay nadie ahí que esté, hasta que no esté el profesional, nosotros también podemos llegar hasta la desfibrilación rápida. La desfibrilación rápida es un desfibrilador externo automático que todas las piscinas lo deben de tener, que es el DEA, desfibrilador externo automático. Utilizarlo lo antes posible para restaurar el ritmo cardíaco normal. Entonces, este aparatico desfibrilador son dos elásticos o elásticos que se ponen uno debajo del pecho y el otro encima del otro pecho. Y allí este nos va a decir, esto se maneja, tiene paro cardíaco, tiene paro respiratorio, aléjese que voy a aplicar descarga. Entonces tú te alejas, tú como quieres ya el asistente del DEA, y él te dice como que continúe con las compresiones torácicas o haga ventilación. Él se va encargando como de la persona, de sus signos vitales, para poder estabilizarlo. Ya después ya son dos atenciones más que se le hace a la persona, pero estas dos atenciones ya tú ya no haces parte de ellas, como la atención médica avanzada, que es la llegada de los servicios de emergencia para continuar con la reanimación y brindar tratamiento especializado, y que ahí es como ya tu relevo, de que tienes que relevar completamente, y los cuidados post-paro cardíaco.
la atención prehospitalaria para estabilizar al paciente y mejorar su recuperación. Entonces ya ahí no tienes algo que ver, pero sí puedes estar al tanto de cómo está la persona. Aquí mismo vemos la cadena de supervivencia, entonces tenemos aquí los iconos, que es la primera es el telefonito, ahí donde está el reconocimiento y el avisar, el llamar pues al 123 o al número vigente del lugar de donde estés, del municipio, ya el RCP, ya RCP físico, ya con nuestro cuerpo y así, o el DEA, que es la parte más comprensiva, que si tienes el DEA, utilizarlo, no se queden sin utilizar el DEA, eso puede salvar una vida y es muy reconfortante de que no te pasen cosas como esas, pero si lo necesitas, utilízalo, debes utilizarlo. Tenemos después de eso el soporte vital avanzado, que ya no está, así, los cuidados integrados post-paro. Ahora vamos a hablar un poco de lo que nos estamos acercando con esto de emergencia, urgencia, paro respiratorio, que se debe hacer, tipo de cosas. Entonces vamos con paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio. Entonces tenemos el paro cardiorrespiratorio, PCR, es una condición grave en la que el corazón deja de latir y la respiración se detiene repentinamente. Como resultado, el cuerpo deja de recibir oxígeno, lo que puede causar daño cerebral y la muerte en pocos minutos si se actúa de inmediato. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El paro cardíaco es si se para la respiración, entonces aquí tenemos diferentes partes donde nosotros debemos de atenderlo. Siempre cuando vamos a hacer una intervención con una persona, hacemos una intervención diagnóstica. Esta diagnóstica es analizar qué es lo que tiene la persona y dentro de ese analizar y nuestra posición hacia la persona, vamos a poner siempre en prioridad el corazón. Entonces vamos a revisar. Hay diferentes partes que se puede revisar. Se puede revisar en el tobillo, se puede revisar en el popliteo, que es la parte de encima, debajo de la rodilla, perdón, en la ingle, en la cadera, que ahí es fácil también reconocerlo, en la, eh, detrás del codo, en la muñeca y en el cuello. En el cuello hay dos, una arteria y una vena muy importante que es la carótida y la aorta. Estas venas son demasiado importantes, vena y arteria es muy importante porque suben al cerebro y otra pues bajan la sangre intoxicada del consumo de oxígeno y es el que nutre al cerebro. Entonces, si hay un paro cardiorrespiratorio y no es atendido, el cerebro no es nutrido, pues hay fallecimiento y paro cerebral y la persona se puede morir, se muere. En dado caso no se atienda. Entonces, las causas pueden incluir infarto, ahogamientos, electrofusiones, traumatismos o enfermedades cardíacas. Los síntomas principales son pérdida de conciencia, ausencia de pulso y respiración. Bueno, entonces tenemos el paro cardiorrespiratorio y el paro solo respiratorio. El paro respiratorio es una interrupción total de la respiración, lo que impide que el oxígeno llegue a los órganos vitales, si no se trata de inmediato. Puede derivar de un paro cardiorrespiratorio y causar la muerte en pocos minutos. Entonces, la persona, nosotros al revisarla, lo primero que tenemos que revisar siempre va a ser si tiene pulso, siempre, siempre. Si la persona tiene pulso, descartamos que tenga paro cardíaco y cuando descartamos que tiene paro cardíaco, ahí no es que la persona ya quedó bien, no. Tenemos que continuar con su diagnóstico, que es revisar el signo vital. ¿Cuál es el otro signo vital? La respiración. Dentro de la respiración tenemos que si no hay respiración, pero hay pulso, tenemos un paro respiratorio. Pero si no hay pulso, ya nosotros no vamos a realizar la respiración porque ya no es necesario. O sea, si el corazón no está funcionando, la respiración tampoco. Esa es la acción a tener en cuenta. Entonces, las causas más comunes es la asfixia o el atragantamiento o ahogamiento, intoxicaciones o sobredosis, traumatismos graves, como por ejemplo un traumatismo que puede ser que un golpe que te diste en la espalda o en el pecho, y eso también te puede causar un paro respiratorio. Enfermedades respiratorias también, como es el asma, el EPOC y pues la EPOC severa. Tenemos síntomas principales como la ausencia de movimiento torácico, piel azulada, también morada,
que es que la piel va cambiando porque ya no hay oxigenación, ya no hay intercambio de gases en nuestros pulmones, que es el oxígeno que alimenta nuestro cuerpo y también el cese de este oxígeno que es el dióxido de carbono. Entonces, si no hay este intercambio de gases, lo que pasa es que la piel se queda sin su oxígeno. Cuando no tiene su oxígeno, entonces cambia de color. También las células empiezan a transformarse o a morir. Tenemos síntomas principales, la ausencia de movimiento torácico, piel morada, azulada, pérdida de conciencia. ¿Qué hacer en el caso de paro respiratorio? Llamar a emergencias, como siempre lo venimos diciendo, que cuando vas a intervenir a una persona es porque ya has llamado, ¿cierto? Has llamado tú o has llamado la segunda persona, que es el 123 o número local. Cada lugar tiene su número. Ojo, cada ciudad tiene su número. Tengan esto en cuenta y lo repito, cada ciudad tiene su número. ¿En qué sentido? Si tú solo llamas al 123, el 123 es un número que no tiene, perdón, que tiene, es como un filtro. El 123 es un filtro el cual te filtra si necesitas policía, si necesitas bomberos, si necesitas personal de, de médico, que ahí es la ambulancia, o si tú necesitas ayuda psicológica también. Entonces, si tú tienes el número directo de tu parte de la ciudad, ojo, y ese 123 es a nivel nacional, entonces se puede contestar en Bogotá. La mayoría contesta en Bogotá, contestan allá y te transfieren a esa línea. Entonces, mientras ellos te transfieren a esa línea y tienen toda la información y la leen la otra parte de la información, pierden mucho tiempo. Entonces, es mejor siempre tener el número municipal que te pueda colaborar, ¿cierto? Eh, Entonces, tenemos dentro de la acción que se debe hacer, abrir la vía aérea y verificar si hay obstrucción. Realizar respiración de rescate. Ojo, verificar la obstrucción porque si tú no verificas esto, cuando hagas insuflaciones, puede no ser efectiva, inclusive dejar peor a la persona porque tiene un atragantamiento. No es, no es algo positivo. Entonces, hay que analizar muy bien esto. Realizar respiración de rescate a la persona si no respira. Iniciar RCP si también ha tenido paro, si no ha tenido el pulso. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la persona puede cambiar de paro respiratorio a paro cardíaco. ¿En qué sentido? Tú cuando el corazón está funcionando y tú le estás tratando de hacer ventilación y no se recupera, el corazón ya como no tiene su función deja de hacerla. Pues no tiene el cambio de gases y no tiene oxígeno, también pierde su, su accionar. Si pierde su accionar también es porque el cerebro se acaba de morir. Pues el cerebro va a morir lentamente. Por eso, después de un paro cardíaco, no es que ya se murió la persona, hay que atenderla, porque todavía está viva, solo que hay que atender su necesidad, que es las pulsaciones. Vamos con la reanimación cardiopulmonar, la RCP, reanimación cardiopulmonar. Es una técnica de emergencia que se utiliza cuando una persona ha sufrido un paro cardiorrespiratorio. Su objetivo es mantener la circulación sanguínea y el oxígeno en el cuerpo hasta que llegue ayuda médica. Entonces, si podemos ver la imagen a la derecha, analizamos que hay unas manos cruzadas, hay una posición, un impulso hacia abajo y también hay un pulso hacia arriba, una posición de la persona, una posición del sujeto. Entonces, vamos a ver esto. Paso para realizar RCP en adultos. Verificar la seguridad. Asegurarse de que el entorno es seguro antes de actuar. Comprobar la conciencia y la respiración. Sacudir suavemente a la persona y preguntar si está bien. O con eso siempre vamos a analizar si la persona está bien. O sea, ¿en qué sentido? Puede que tú la hayas sacado y y directamente te saltes esta parte, que es como verificar su conciencia, y empieces a hacerle movimientos errados y la persona no se esté así y pues sea algo peor. Entonces siempre verificar si la persona está bien o como filtro. Si no responde y no respira o respira de forma anormal, inicia el RCP. Entonces, si no responde, ya vamos a analizar si tiene, iniciar el RCP es analizar la persona
cómo la puedo ayudar desde ese paro cardíaco, ese paro respiratorio, ¿cierto? O esa inconstancia respiratoria. Llamar a emergencias o pedir a alguien que lo haga, ya seas tú o sea eh, el segundo, ojalá siempre sea el segundo, ojalá siempre tenga esa parte de que en la piscina hayan las dos personas, pero si no, pues tienes tu walkie-talkie y para llamar al personal de seguridad, que ellos son los que te pueden colaborar con esto, no el personal administrativo, personal siempre de seguridad, o en dado caso la piscina tenga un dueño, que el dueño esté constantemente en presencia para poder ejecutar esta acción. Entonces aquí ya hicimos, vamos a comenzar a hacer la reanimación, que sería iniciar con presiones torácicas, colocar las manos en el centro del pecho, entrelazadas con los dedos. Vamos a abrazar los dedos, tratar de abrazar los dedos una mano sobre la otra. En esta posición es importante hacer fuerza en nuestras manos para no separar. ¿Por qué? Porque puede estar mojado, porque puede estar liso, grasoso. Entonces, pues, si se desliza, no hace del todo la pulsión bien. Entonces, vamos a entrar a cerrar los dedos. Vamos a comprimir con fuerza al menos 5 centímetros de profundidad, de 5 a 2 o 2 pulgadas, que viene siendo algo muy similar. Las cogemos, anunciamos pues estas pulsaciones no las hacemos tan profundas, pero tampoco las hacemos muy en superficie. Hay que tener mucha regularidad con esto. Mantener el ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. Entonces acá vamos a hacer como un acople en lo que es dos pulsaciones cada segundo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, rápido. No lo hacemos como que 1, 2, 3, no, y tampoco hacemos, no, porque no da el ritmo del corazón. Entonces hagan esta porque el corazón tiene unos latidos y este es como hacer una asistencia al corazón. Realiza respiración de rescate si se sabe y es seguro. ¿Qué pasa con esa respiración que se debe de hacer? Este debe de ser segura en el sentido de que tú vas a utilizar el ambú o la mascarilla. Si no tienes el ambú o la mascarilla, no la hagas. Deja así, simplemente haz las pulsaciones en el pecho. ¿Por qué? Porque esto está prohibido, ya que gracias a este tipo de acciones hubo enfermedades. Entonces tú puedes tener una enfermedad o la otra persona puede tener una enfermedad y hay una vía ya de transmisión, entonces ya no es seguro, ¿cierto? Entonces, si sabes, ten la mascarilla y hazla. Después de 30 compresiones, dar 2 ventilaciones. Esto aquí nos dicen el truco. Cada 30 pulsaciones o compresiones vas a dar 2 ventilaciones o insuflaciones. Cuando hacemos esto, llevamos un ritmo en el cual le estamos ayudando al corazón y le estamos ayudando a la respiración, que sería la ventilación. Cada vez que hagamos esto, vea, asegurar que el pecho se eleve con cada respiración. Siempre mirar que cada vez que yo hago una insuflación, el pecho se eleve. ¿Sí o qué? Se eleve y baje, se eleve y baje. No solamente que se eleve y se quede lleno, porque también debe haber salida de aire. Entonces, tener en cuenta esto. Bueno, el truco que les estaba diciendo es que después de 30 compresiones y 2 ventilaciones, eso es un ciclo, se hace otro ciclo. Y cuando se hacen los dos ciclos, se vuelve y se revisa. Siempre la persona hay que estar revisándola constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Revisarle el pulso y revisarle la respiración, porque posiblemente mientras nosotros lo estamos haciendo, la persona ya está automatizando de nuevo su pulso y su respiración. Entonces, si no le revisas, le estás haciendo una pulsación en la cual le puede generar daños al corazón. Entonces, no hacerlo. Si el corazón ya está funcionando, no tocarlo. Si la respiración ya está funcionando, no tocarla. Esa es la idea. Entonces, continuar el RCP hasta que llegue ayuda. La persona recupere signos de vida o esté demasiado exhausta para seguir. Entonces, aquí nos está diciendo, tú debes de seguir el RCP constantemente. De la única manera que lo puedes dejar es porque tú ya no eres capaz de más, que ya fue suficiente, ya no hay más sentido de hacerle porque ya no, tú no eres capaz, de llegar a tu límite corpóreo. También paras pues cuando la persona se recupere, pero se recupera, pero no para ahí el ritmo, ¿ok? Se recupera y hay que tramitarla a que la siga en revisión. Listo. Y así sería como la única forma que puedes parar el RCP. Acá tenemos pues la postura. En esa postura es muy importante tener la postura
de la persona que estoy auxiliando en mi postura. Entonces, yo como salvavidas debo utilizar el peso de mi cuerpo, de la parte superior, para hacer la compresión, manteniendo los brazos completamente rectos, los codos bloqueados y los hombros también bloqueados. La espalda también está bloqueada, pero y recta, de que se entienda de que desde ahí viene el empuje, porque el empuje va directo desde la cadera, en cual hace una pequeña flexión, extensión, para poder dejar caer ese peso tuyo sobre la persona. Siempre debe ser arrodillado, aunque tú lo puedes hacer agachado o lo puedes hacer parado, es mejor hacerlo arrodillado porque arrodillado hay es una posición muy estable. Cuando tú estás arrodillado estás muy estable y puedes generar una buena compresión y una compresión unas compresiones más exactas a la persona. Entonces, además, si tú le estás haciendo esto en otra posición, la persona se puede levantar y te puede lastimar a ti o tú puedes ser el causante de lastimarla a ella. Entonces, siempre tener una buena posición. Talón de la mano sobre el externón. Entonces, ahí sí vemos la línea roja, vemos la final, el talón de la mano, que sería la parte inicial de la mano, de la muñeca, esa es la que va a hacer la presión más fuerte. Entonces, por eso tenemos los codos rectos y los hombros bloqueados. Vale, entonces con la reanimación cardiopulmonar, aquí ya vemos como las diferencias de poblaciones, entonces vamos a analizarlo. Profundidad en las pulsaciones, la profundidad de las compresiones torácicas varía según la edad de la víctima para garantizar una reanimación efectiva sin causar daños. Entonces, la edad es como los tipos de poblaciones, ¿cierto? Entonces tenemos de los adultos y adolescentes a partir de la pubertad. Profundidad al menos 5 centímetros o 2 pulgadas sin superar los 6 centímetros, debido a que si tú si tú le haces demasiada fuerza a ese niño, a ese neonato, que es el bebé o al adulto mayor, tú puedes fracturar sus costillas o el esternón o puede generar un daño mayor. Entonces, siempre hacerlo también mesurado, tampoco muy leve ni tampoco muy fuerte, ¿cierto? Usar una técnica para adultos y adolescentes, usar una técnica con ambas manos, ya sea entrelazando pues, los dedos y poniendo pues, la parte inferior de la mano en el esternón. Vamos ahora con los niños, un niño hasta la pubertad, ¿cierto? Tenemos, perdón, un niño, no, un año hasta la pubertad, entonces tenemos la profundidad aproximadamente 5 centímetros o 2 pulgadas. Aquí lo que cambia no es lo que se hunde, sino porque los niños tienen unos huesos un poco más elásticos que los adultos, sino la técnica. Se debe usar una mano o dos manos, dependiendo del tamaño del niño. Entonces, si es un niño grande, es un niño que vos como individuo de la salud, porque también debemos de entender de que no somos los primeros individuos de la salud, siendo los primeros respondientes, debemos analizar qué es lo que está pasando. Entonces, si en el análisis es un niño muy grande, le puede hacer con las dos manos; si es un niño muy pequeño, le debe hacer con una sola mano. Tenemos entonces también los lactantes, que eso cambia también un poco, que la profundidad debe ser aproximadamente de 4 centímetros a 1,5 pulgadas. Entonces, no es tan fuerte no es tan profundo como la de los niños y los adolescentes y adultos. La técnica debe ser con dos dedos, los dos dedos de sostenibilidad, que es el índice y el dedo medio. Desde ahí hacemos la profundidad con los niños. Eh, y si hay dos socorristas, con los 2 pulgares se puede hacer. En todos los casos, el ritmo de las compresiones, ojo que eso se lo deben de aprender de memoria y para que sea utilizable cuando los puedan hacer, ojalá nunca lo tengan que hacer, pero si es necesario que lo tengan claro de qué es lo que deben hacer, debe ser de 100 a 120 minutos y es importante permitir la expansión completa del pecho entre cada compresión. Entonces, así como baja, sube, así como baja, sube. No es que baje y baje y baje y usted trate de como tocar el corazón, no, así como baja, sube, para que no haya una fractura o que le generes peores cosas a la persona. Ahora pasamos a la reanimación. Bueno, dentro de esta reanimación cardiopulmonar tenemos un video, pero aquí tenemos la parte teórica. Nosotros ya tenemos la que teórica en cuanto a qué se debe hacer,
cómo debe ser la postura, cómo debe ser la persona, cómo deben de ser todas las partes, niños, lactantes, adultos, adolescentes. Ahora vamos a ver un video en el cual eh, es entendible la forma en que lo hacen porque, vea, si usted hace un buen procedimiento, no hay problema, no hay problema. Si la persona vive o muere, no hay problema porque usted hizo un buen procedimiento. Si usted hace un mal procedimiento, hay un gran problema porque la persona puede desfallecer y puede usted ser el culpable de esto. Pero entonces vamos a ver un video a ver qué tal. Es una reanimación que, aunque no vaya directamente a la teoría con sus acciones, es una buena reanimación. Three, four. One, two, three, four. One, two, Es three, lo importante four. que ellos le van. Kaya na, boss. Lo estaba haciendo él, ahora no lo está haciendo yo, así. Kaya na, boss. Kaya na, boss. Kaya na. Kaya na, kaya na. Wala, sige, sige. Cambiar de ritmo, Go, sige. así diferente. Kaya na, kaya na, kaya na. Hoy, hawakan niya. No, que es diferente, es más efectivo. CPR mismo. CPR lang, CPR mismo. Sige, Kaya nila. sige, sige. Go. Okay na, okay na, okay na. Kaya na sa bata. Kita na, kaya na. Pero Pamarutang dugan. Okay. Okay. Miss Lita. Sige, nawa na to eh. pero Miss Lita. pulso, Sige, sige. Nice. Nice, nice. Okay, bumba, bumba. Bumba. hindi yung 21 counts, 21 counts. Oyok. Yumba. Stop. exactamente al aire. Pero es brillante. Digo, con la superconsistencia. Wani lang dia. Wani lang sa dia. Yo creo que es un personal de rescate. Eso. Ambulans, ambulans. Ambulans, ambulans, wala ko. Pagi. Wani niya. Good katong. Wala na bantay eh. Asang maginikanan ani. Salam eh, nanglili dagat nga. Eulek, baby. Eulehok. Dili Que gra. respondan ustedes. Bata. Porque hay que seguir manteniendo con la aplicación de todos. Okay na bata, ana. Good katong. Okay na. Y sigue con el Entonces seguimos.
¿Cómo reportar una emergencia? Vamos a ello. Vamos con emergencia. Es fundamental comunicar la situación de manera rápida y clara para que los servicios de emergencia puedan actuar eficientemente. Sigue estos pasos al hacer una llamada de auxilio. Tenga presente mucho esto y grábense en la memoria. Siempre es 123 o si tienen el número oficial del municipio, de lo que ustedes requieran, como los bomberos, el personal de emergencias, que es la ambulancia, personal psicológico o los policías, grábenselo ahí, ¿sí o qué? Entonces tenemos, mantén la calma, siempre estar tranquilo. Si tú no estás tranquilo, si muestras inseguridad, si estás en pánico, puedes descargar todo eso en las personas que están a tu alrededor y no hacer un buen trabajo porque no vas a tener la conciencia necesaria para poder ayudar a una persona. Llamar al número de emergencias. Entonces ya tenemos pues el número que es 123, ya tenemos el municipal. Proporcionar información clave. ¿Qué significa información clave? Que usted, dependiendo de lo que vio, de lo que está observando, decir, vea, tiene paro cardíaco, tiene paro respiratorio, se está ahogando, lo acaba de salvar, este, se cayó y tiene fisura esta parte, tiene fractura, tiene esguince. Usted, por favor, ser muy, muy específico con las necesidades. Con las necesidades también llega la ambulancia, ¿cierto? Usted sirve, es una emergencia, es una urgencia, son palabras claves que se deben de utilizar. Eh, Sigue las instrucciones del operador. Entonces, antes de usted colgar, siempre decir, qué puede hacer, qué le faltó por decir, si se entendió toda la información, no simplemente decir, estoy tratando de esto, y colgar, no, porque ellos pueden necesitar más información para poder llegar a su domicilio. No cuelgue hasta que te lo indiquen, listo. Ya cuando usted ya haya entendido eso, usted dice, ¿puedo colgar ya? Si usted dice diciendo, ¿puedo colgar ya? Le dicen que sí, cuelgue. Si le dicen que no, no pasa nada. Tenemos cómo reportar una emergencia. Entonces vamos a, antes de la llamada, conservar la calma. Estén muy tranquilos, no lo hagan rápido, no lo hagan apresurado. Tener a la mano la información como la dirección de la institución donde ocurrió el accidente. Entonces, donde usted esté trabajando, sepa la dirección y sepa cómo se llama el lugar. Muy importante. Sepa esas dos cosas. Si usted no sabe cómo son esas dos cosas, va a ser muy difícil poder ayudar. ¿Listo? Entonces sepan esas dos cosas. Conserven la calma, de tener información, todo lo que ocurre en la institución y los números telefónicos de quienes realicen el reporte. Listo, entonces, si puede tener directamente el número telefónico del que lo atendió, sería lo ideal. Durante la llamada, asegurarse de marcar adecuadamente el número telefónico. Siempre antes de hacer la llamada, analizar si ese es el número. Hablar claro y evitar gritar o sollozar. ¿Qué significa esto? Que usted hable lento, tranquilo, sin afanes. O sollozar. Listo. Una vez que nos contesten, debemos de identificarnos con nuestro nombre, indicando la institución a la que nos comunicamos. Entonces, usted debe decir, mi nombre es tal. Me estoy comunicando con con 123, o me estoy comunicando con emergencia, o me estoy comunicando con policía, o me estoy comunicando con bomberos. Depende pues de la necesidad, ¿cierto? Eh, Mencionar que es una emergencia. Si es la emergencia, mencione que es la emergencia. Si es una urgencia, mencione que es una urgencia, que puede tener calma porque no todas son emergencias, ¿cierto? Dar respuestas concisas, acordes a lo que nos pregunta. Entonces, no alargue su respuesta, sea lo más concreto posible. Expresar el tipo de ayudas necesarias, ya sea servicios médicos, bomberos, etcétera. Entonces, si usted llama al 123, debe decir específicamente, vea, necesito una ambulancia, necesito una patrulla de policías, necesito una patrulla de bomberos, ¿cierto?
Entonces, siempre estar específico a qué es lo que necesita. Proporcionar la dirección exacta indicando los detalles de la ubicación, entonces ya sabe, en la unidad o como se llame el lugar, la finca, el espacio recreacional donde usted está trabajando, que sepa dónde está ubicada, ¿cierto? Dar el teléfono personal para volver a contactar. Ojo, de su número de celular. Tranquilo, de su número de celular para que lo llamen a usted directamente, qué es lo que está pasando, llama personal, porque ellos se comunican directamente con usted. No lo dejen en el aire de que de pronto no entendieron bien y se fueron para otro lado y no pudieron llegar a su ubicación y debido a eso la persona no pudo ser atendida. Entonces tengan en cuenta eso. Preguntar cuánto se tardan en proporcionar ayuda. Muy importante para saberse cuánto tiempo de seguir haciendo lo que está haciendo con esa persona, ya sea una emergencia de paro cardíaco o paro respiratorio o dependiendo de la necesidad, ¿cierto? De la persona. Después de la llamada, volver inmediatamente a las labores de apoyo a la emergencia o urgencia. Entonces, después de que usted ya llame, ya hágale, vaya por esa persona, vaya, tírese, sáquela, ayúdele y analice a ver cómo puede hacer. Obviamente, si usted ya mandó al segundo y el segundo es el que va a hacer todos los pasos anteriores de la llamada, pues usted ya está ayudando a esa persona, ¿cierto? Y si usted el segundo, vaya de todas maneras a auxiliar allá qué es lo que puede hacer, si puede relevar al salvavidas o dar como apoyo a las personas que están alrededor para que puedan irse de la piscina o se vayan para otro lugar, ¿cierto? Vamos ahora sí a hablar un poquito del desfibrilador externo automático, que es el DEA. El DEA, desfibrilador externo automático, es un dispositivo portátil que analiza el ritmo cardíaco y es necesario administrar una descarga eléctrica para restablecer un ritmo normal en casos de paro cardíaco súbito. Entonces, el DEA, aquí como lo pueden ver en la parte inferior de la pantalla, es un aparatico que debe de estar en la piscina y más o menos es de ese tamaño, pues de ese tamaño no, es más o menos en esa complexión casi que todas las cajas que dejan de ver el DEA que ahí está, ¿cierto? ¿Cómo funciona el DEA? Encender el dispositivo y seguir las instrucciones de voz en la pantalla. Entonces el DEA tiene, para tú lo abres, tiene una pantallita y se prende y él te habla, él te dice qué es lo que tienes que hacer. Es muy intuitivo, entonces él te dice, pon un pegante en el pecho izquierdo, debajo del pecho izquierdo, pon otro pegante en el pecho derecho, en la parte superior y él te va dando como todas las indicaciones. Entonces, colocar los electrodos en el pecho de la víctima según el diagrama del DEA. Entonces, inclusive ahí hay un diagramita en el cual dice en qué parte deben de estar los electrodos, que son los pegantes pues que van. El DEA analiza el ritmo cardíaco y determina si es necesaria una descarga. Entonces, ya dentro de la comunicación que el DEA tenga contigo, él te va a decir como, hey, aléjate que voy a hacer una descarga para que tú no salgas, si es una descarga eléctrica, entonces para que no te pueda lastimar a ti. Si indica una descarga, apartarse y presionar el botón para administrarlo. Entonces, tú apretas y ya te hace un contadito regresivo para que tú te alejes y debes de alejarte. Continuar con el RCP según las indicaciones del DEA hasta que llegue ayuda médica. O sea, el DEA siempre va a estar activo para esa acción en específico. Vamos a ver entonces otra vez otro video con el DEA, que es este. Arranca la Semana del Trabajo Virtual. Del 26 de enero Con este video aprenderás a utilizar un desfibrilador en caso de paro cardíaco. Si te diriges a la víctima mientras le tomas la mano y le sacudes los hombros suavemente y ésta no reacciona, busca ayuda. Acuesta la boca arriba.
Comprueba que respira colocando una mano sobre su frente y los dedos de la otra bajo la punta de su mentón. Mueve su cabeza hacia abajo delicadamente y alza su mentón para liberar sus vías respiratorias. Si no ves ni oyes que respire, ni sientes el aire de sus exhalaciones en tu mejilla, la víctima ha dejado de respirar. Alerta a los servicios de emergencia. Pide a un testigo que traiga un desfibrilador. Mientras esperas, desnuda el pecho de la víctima y comienza a realizar un masaje cardíaco haciendo presión sobre el medio de su tórax, a un ritmo de 2 veces por segundo. Si eres la única persona que está junto a la víctima, en lugar de realizar un masaje cardíaco, utiliza un desfibrilador si lo tienes a la mano. Cuando consigas el desfibrilador, enciéndelo y sigue las instrucciones indicadas en el aparato. Saca los electrodos de su envoltorio, retira el plástico de protección y coloca cada uno siguiendo el esquema que viene indicado sobre la caja o sobre los mismos electrodos. Asegúrate de que nadie toque a la víctima mientras el desfibrilador analiza el ritmo de su corazón. Sigue las indicaciones del aparato que marcará si debes proceder a una descarga o continuar con el masaje cardíaco. Continúa hasta que los equipos de emergencia tomen el relevo o hasta que la víctima vuelva a respirar normalmente. El desfibrilador puede ser utilizado en niños y en bebés, por lo general junto a un adaptador o con electrodos pediátricos. Si no los tienes, utiliza el desfibrilador como lo harías con un adulto, pero colocando los electrodos en la parte delantera y trasera de su tórax. Tenemos pues el uso. Y continuamos. Entonces tenemos a mí que ventilación con bolsa, válvula, mascarilla, que es BVM, y mascarilla de reanimación cardiopulmonar. Entonces vamos con la mascarilla o Ambu, porque, bueno, Ambu es una marca. Ambu es una marca y esta marca, así como muchos productos, cogió mucha fuerza y se volvió esta forma de llamar a la mascarilla. Mascarilla Ambu, que es una mascarilla de ventilación o bolsa de resucitación. Es un dispositivo manual que permite proporcionar ventilación artificial o a una persona con paro respiratorio o dificultad severa para respirar. Se utiliza en emergencias junto con la RCP. Entonces, si vemos la imagen a la derecha, vemos dónde se pone y cómo se debe de exprimir esto. Entonces, vamos a verificar paso por paso. Pasos para usar la mascarilla Ambu correctamente. Entonces, verificar el estado de la víctima, asegurarse de que no respira o tiene una respiración ineficaz, si es necesario iniciar RCP mientras se prepara la mascarilla. Entonces, la mascarilla la debe estar preparando pues el segundo, ojalá sea una segunda persona pues en la piscina, si no, llegar directamente con el botiquín, tenerlo muy a la mano para poder hacer sacar esta mascarilla lo más rápido posible y armarla, porque, o tenerla armada constantemente, porque es mejor la rapidez en estos casos con paro respiratorio o paro cardíaco. Colocar la mascarilla correctamente. Proporcionar la mascarilla sobre la nariz y la boca de la persona, asegurando un sellado hermético. La parte más ancha de la mascarilla debe quedar sobre la nariz y la parte más estrecha sobre el mentón. O ellas se van se abriendo de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo se va abriendo. Sujetar la mascarilla de forma segura. Con una mano, usar la técnica CE. Formar una C con el pulgar o el índice sobre la parte superior de la mascarilla, con los otros 3 dedos formando una E,
sujetar el mentón y levantarlo directamente para abrir la boca aérea. Entonces vamos a prácticamente poner la mano debajo de la persona y tratar de abrir su boca un poco, no mucho. Administrar ventilaciones. Con la otra mano suprimir la bolsa, o sea, ya tenemos una mano sujetada con la cara de la persona y la otra mano va a estar para comprimir la bolsa de ambú de manera suave y firme, proporcionar una ventilación cada 5 o 6 segundos en adultos. ¿Qué significa esto? Usted hace una ventilación y cuenta 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, que esos son los 5 segundos para poder ejecutar otra ventilación. Eso se hace por 10, 12 minutos, tratarlo de hacer constantemente. También lo mismo con que es la parte pues de RCP, que es hasta que alguien más llegue a relevarte. En niños y lactantes, administrar una ventilación cada 3 segundos. ¿Qué significa esto? A los adultos le hacemos las dos ventilaciones, una ventilación fuerte, y al niño le hacemos una ventilación más constante, más constante. Ya no es cada 5 segundos, no cada 3, de 3 a 5 segundos, ¿cierto? Un poco más rápido que un adulto promedio. Observar que el pecho de la víctima se eleva con cada ventilación. O sea, muy importante de que no tengan ninguna obstrucción en su garganta. Si tiene alguna obstrucción, posiblemente el pecho no está subiendo y bajando, el peso o el abdomen, o si la mascarilla está demasiado grande para su cara o demasiado pequeña, o está mal colocada y tiene filtro. Y continuar hasta que la persona respire por sí misma o llegue ayuda médica. Entonces no abandonamos a la persona en ningún momento, tenemos que seguir, seguir, seguir. Bueno, y recuerden, con paro respiratorio, tenemos una o dos insuflaciones cada 5 segundos y cada 4 ciclos, o sea, cada vez que yo repita 4 veces este mismo proceso de una ventilación 5 segundos, reviso a la víctima si tiene pulso. ¿Por qué? Porque posiblemente no tenga respiración y yo le estoy haciendo respiración, y si siempre le reviso la respiración y no le reviso el pulso, se puede morir, ya que al no haber respiración o no saber si está funcionando, el corazón puede que no deje de funcionar y tú no te das cuenta y solo le aplicas la respiración, el RCP para reanimación de los pulmones. Entonces puede desfallecer la persona por no estar revisando en qué estado se encuentra. Ventilación con bolsa. Bueno, seguimos con las precauciones. No presionar demasiado fuerte la bolsa para evitar hiperventilación. No presionen la bolsa muy fuerte tampoco. Vayan oprimiéndola a una rapidez media, y no hacerlo constantemente porque eso hace que tenga hiperventilación. ¿Listo? Mantener siempre un buen sellado de la mascarilla, que esté bien pegada al rostro de la persona. Tener una mascarilla ajustable porque posiblemente tengas una mascarilla demasiado grande que sería para un adulto y no para un bebé o un niño. Entonces sí sería bueno una mascarilla ajustable o diferentes tipos de mascarillas. En caso de obstrucción en vía aérea, aplicar la maniobra de Heimlich antes de ventilar. Entonces, la maniobra de Heimlich es que vas a coger por detrás de la persona y vas a hacerla regurgitar. Regurgitar haciendo una J en su pecho para poder sacar lo que tenga dentro de su vía aérea. Eso es un impulso que se puede dar, un masaje que se le da en esa posición para que el mismo aire que está abajo o la posición haga que expulse lo que tenga en su vía aérea. El uso correcto de la mascarilla BU mejora la oxigenación de la víctima y es una herramienta vital en la reanimación de emergencia. Siempre debe de estar. No importa que siempre como salvavidas debes de buscar que tus objetos o tus herramientas, porque esa es una herramienta como lo es el mismo botiquín, esa es una parte del botiquín que obligatoriamente tiene que estar. Entonces, si debido caso no está, es posiblemente que sea tu culpa porque no lo pediste o porque solamente lo pediste una vez. Debe ser algo que tú en cada reporte que hagas mientras estás trabajando lo pidas si no lo tienes.
si no lo tienes. Si lo tienes y ya necesita cambio, hazlo también. Es algo que debe estar en un buen estado para aplicarlo en cualquier momento. Vamos entonces con el procedimiento de uso. Es informar y solicitar consentimiento si la persona está consciente, lavado de manos, prepara y utilice el material. Eso es como lo genérico, lo genérico. Preserve la intimidad del paciente, colóquese los guantes, traten de siempre utilizar, cuando estén interviniendo una persona, utilizar guantes. No es necesario como que, ya tiene paro cardíaco, necesito ponerme los guantes lo más rápido posible, aunque sería lo ideal. A veces uno no puede ser tan rápido y más en una piscina, entonces sin guantes, pero si pueden ponerse guantes en cualquier otra, como la urgencia leve, o moderada o grave, pónganse los guantes. Valore el estado del respiratorio, coloque al paciente de cúbito supino. Cúbito supino significa que la persona debe estar acostada mirando hacia arriba. Si tienes prótesis dental, retire, es decir, una persona que tenga algo en la boca, como la obstrucción, también puede ser una prótesis dental, un diente que no esté y ese mismo sea el tratamiento que tenga. ¿Ok? Mm, Compruebe que no existen cuerpos extraños en la boca, ya lo hablamos, eso sería también una parte que debemos de sacar con la maniobra Heimlich. Elija el tamaño adecuado de la mascarilla, una mascarilla ya sea para bebé, para niño, para adulto, listo, que lo tengan en cuenta. Valore el acceso y el descenso del tórax. Entonces, siempre que esté haciendo las ventilaciones, vea que suba y baje, vea que suba y baje el tórax o el abdomen, que no se quede en que simplemente crees que está entrando aire, pero posiblemente no. Entonces, vamos a ver este video. En sus cartillas ahí están. Y pueden hacer esto mismo que estoy haciendo yo. ¿Qué tal? Soy el doctor Ricardo Cruz Silva. Verificaremos en este momento la técnica para la ventilación no invasiva mediante una bolsa válvula mascarilla. Es importante conocer los dos aspectos a través de los cuales utilizaremos este método de ventilación. Uno de ellos se utilizará para el paciente en paro cardiorrespiratorio y el otro momento se utilizará para el paciente que se encuentre en paro respiratorio únicamente o que se encuentre bajo el efecto de la sedación que no le permita ventilar. El primer punto, el paciente con paro cardiorrespiratorio es un paciente que será ventilado mediante una secuencia, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos. En este momento las ventilaciones son ventilaciones cortas, ventilaciones que duran aproximadamente 1 segundo, ¿sí? Esas 2 ventilaciones con el único objetivo de verificar que el tórax se eleve. Si el tórax se eleva, cumplimos adecuadamente con estas especificaciones. El punto número 2 será cuando el paciente está en paro respiratorio o cuando el paciente se encuentra bajo efecto de sedación y entonces no puede ventilarse. A este paciente lo ventilaremos siempre y cuando no esté intubado, lo vamos a ventilar con una ventilación cada 6 a 8 segundos, procurando que el total de ventilaciones sea de 10 a 12 ventilaciones por minuto. La bolsa válvula mascarilla es un dispositivo que consta de 3 segmentos muy importantes. Uno de ellos, el balón autoinflable. Este balón nos permite la ventilación adecuada del paciente. Tenemos un balón para cada grupo de edad. Existe el balón para el paciente adulto, el balón para el paciente pediátrico y el balón para el lactante. En ninguno de los casos es posible medir el volumen que está inspirando nuestro paciente. Sin embargo, únicamente verificando que el tórax se expande, es el volumen adecuado o el volumen suficiente para nuestro paciente. Este dispositivo también cuenta con una válvula que no permite la reentrada del aire, es una válvula unidireccional entonces, y esta válvula nos permite también que se libere la presión en un momento
de extrema presión en el paciente, evitando con esto la lesión pulmonar. Tenemos también como tercer componente y componente muy importante de la ventilación no invasiva, la mascarilla. La mascarilla es un dispositivo que se cuenta también para cada uno de los grupos de edad, la mascarilla para el adulto, la mascarilla para el pediátrico y la mascarilla para el lactante. Estas mascarillas tienen una forma triangular con un vértice superior y una base inferior. Esta forma de colocación involucra la colocación primero del vértice sobre la pirámide nasal y una vez colocado esto sobre el vértice de la pirámide nasal, bajamos la mascarilla y la hacemos coincidir con la mandíbula. Para la colocación de la mascarilla tenemos dos técnicas adecuadas. Una de ellas es la técnica que se denomina como técnica CE, en donde el primero y el segundo dedos forman una letra C que se ubica sobre la mascarilla. El tercero, cuarto y quinto dedos forman una letra E sobre la parte ósea de la mandíbula, haciendo una tracción uniforme de la cabeza, permitiendo una extensión del cuello, y esto le permite al paciente ser ventilado de forma adecuada. La bolsa válvula mascarilla es un dispositivo que se utiliza únicamente cuando el reanimador se ubica a la cabeza del paciente. La posición cefálica entonces le permite una adecuada sujeción de la mascarilla. Colocará en el reanimador la mascarilla con el vértice ubicado sobre los huesos de la nariz y la base ubicada sobre el mentón. La técnica que podrá utilizar el reanimador será una técnica denominada como técnica CE, en donde el primero y el segundo dedos conforman una letra C que se ubica sobre la mascarilla. Estos dos dedos hacen presión sobre la región facial y el tercero, cuarto y quinto dedos conforman una letra E y se ubican sobre la parte ósea de la mandíbula. Se realiza tracción de la cabeza y esta extensión le permite al paciente ser ventilado adecuadamente. El único objetivo de esta ventilación es permitir que el tórax se eleve. Si el tórax del paciente se eleva, la ventilación es efectiva. La siguiente técnica de colocación de la mascarilla es la técnica denominada técnica tenar, en donde ambas regiones tenares se utilizan para hacer presión sobre la mascarilla. El segundo, tercero, cuarto y quinto dedos se ubican sobre la parte ósea de la mandíbula, permitiéndole la posición adecuada del paciente y la colocación firme de la mascarilla. Esta técnica únicamente se utiliza cuando se cuenta con dos reanimadores. En este momento practicaremos la ventilación con un paciente. Ubicamos nuestra mascarilla. Técnica CE. Extendemos la cabeza del paciente. Entonces vamos a proceder a ventilar. Una ventilación cada 6 a 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Verificamos únicamente que el pecho se eleva. Bueno, ahí tenemos el uso de la mascarilla. Seguimos con ¿qué diferencias marcan la frontera entre un adulto y un niño? 1. En reanimación cardiopulmonar, RCP y emergencias médicas. El adulto, vamos con el primero, que sería, se considera a partir de la pubertad alrededor de 12 años. Niño, desde un año hasta la pubertad, lo que ya hemos venido diciendo. Y lactante o neonato o bebé, menores de un año. En el desarrollo físico y biológico, los adultos tienen mayor masa muscular y densidad ósea. Entonces, un adulto ya alcanzó su pico
en su rendimiento, ¿cierto? En su estado óseo y corpóreo. Los niños tienen un sistema óseo en desarrollo y una mayor flexibilidad torácica, lo que cambia la técnica de compresiones en RCP. Entonces, recuerden pues que los niños tienen una profundidad similar porque tienen esos huesos más flexibles, entonces se les puede hacer, pero también debe serlo con mesurado en cuanto a no pasarse ni hacerlo muy, muy, muy suave. Vemos que las vías respiratorias de los niños son más pequeñas y propensas a obstrucciones. Entonces, hay que analizar bastante qué es lo que el niño tiene en su cuello. Con eso terminamos. Esto sería la información del módulo número 3, que se llama Reanimación y soporte vital básico, donde vimos lo que son los primeros auxilios, la de emergencia, la urgencia, los diferentes tipos que hay, donde vimos el objetivo de los primeros auxilios, como preservar la vida, evitar el agravamiento, favorecer la recuperación, aliviar el dolor, proteger a la víctima, y eso se debe hacer en todo momento, no solo en uno. Vamos también con los primeros auxilios básicos, que estos iban lineales: proteger, evaluar, alertar, actuar con calma, no agravar la situación, priorizar la vida, brindar apoyo emocional, o sea, siempre estar con el paciente, también con estos 4 principios que nos da la Federación Internacional de la Sociedad Cruz Roja, la mediana luna, como no asumir riesgos para usted, no se ponga en peligro, controle la situación, atienda al enfermo de una manera de una manera óptima por su conocimiento, y actuar por etapas, como por ejemplo, ¿qué etapas? Etapa paz, etapa que es para proteger, para avisar y socorrer, que es un proceso que se hace: primero protegemos, después avisamos y después socorremos. También nos dicen que, listo, hay en la cadena de supervivencia está el RCP, con reconocimiento temprano de alerta y alertar a las personas, con RCP temprana y de calidad. También llega hasta el punto de desfibrilación, y las últimas 2 partes, que son para los médicos, para los APHs, para los doctores en medicina, en la atención médica avanzada y los cuidados post-paro cardíaco, que es muy importante. No dejen a las personas, después de atenderlas de una emergencia, que se vayan sin pasar por un médico. Esto es lo que vamos a reconocer como la cadena de supervivencia para adultos, que lo tiene todo lineal y va conjunto hasta nosotros, que vamos hasta aldea. Tenemos el significado de lo que es el paro cardíaco, que es cuando para solamente el corazón. Tenemos el significado del paro respiratorio, que es cuando paran la acción de inhalar y exhalar. Tenemos una reanimación cardiopulmonar, donde vemos y tenemos una definición en la cual es la protección de la persona de poder seguir con sus ritmos, como el corazón, ritmo del corazón, con las compresiones torácicas y la ventilación con el AMBU. Tenemos que vamos paso por paso para hacer el RCP, verificar la seguridad, comprobar la conciencia, si la persona respira o no respira, llamar a emergencias y cumplir pues con todo lo que es iniciar las presiones torácicas, comprimir con fuerza, mantener un ritmo, realizar la respiración rescate si se sabe y si se puede con el AMBU, asegurar el pecho se eleve, continuar con el RCP hasta que llegue ayuda, nunca abandonar a la persona. La postura, muy importante: los brazos, bloqueo de codos, bloqueo de hombros, la espalda recta, que esté arrodillado, que sea una presión fuerte, pero no tan fuerte que sea dependiendo de la persona. Tenemos una profundidad de pulsaciones. Estas profundidades de pulsaciones es muy importante necesitar, dependiendo de lo que es adulto, adolescente, niños y lactantes, hacerlo de una manera más controlada, dependiendo de la población que sea. Tenemos que para el adulto, ojo, los 5 centímetros, igual que para el niño, pero se cambian de diferentes: del niño con una mano, el lactante con los dedos, para tenerlo en cuenta, y un ritmo cardíaco siempre de 100 o 120, 2 pulsaciones por segundo. Vimos pues el caso, vimos a quién llamar también, mantener la calma, la información que se debe dar durante la llamada, qué hacer, explicar qué es lo que se quiere, cómo se quiere, anotar que siempre debemos de estar calmados, y finalizar la llamada siempre preguntando si
dieron toda la información y qué más necesitan y si puede colgar, muy importante, si ya puede colgar. Después de la llamada, seguir con la persona, utilizar el DEA, ya vimos cómo se utiliza el DEA, la ventilación de válvula de mascarilla que con la reanimación, cómo se pone, dónde se pone, verificando también la víctima cómo está, para verificar el estado de la víctima, también colocar la mascarilla correctamente, sujetar la mascarilla en una forma segura, recuerden con esa C y E, administrar la ventilación y continuar hasta que la persona respire o llegue ayuda médica. Nunca abandonamos, nunca damos muerta a una persona. Los únicos que pueden dar muerta a una persona es un escalafón más arriba que nosotros, que ya vienen siendo los paramédicos, las personas que están en la ambulancia, que están certificadas para decir si una persona está viva o está muerta. Mientras esté en nuestra jurisdicción en la piscina, siempre tenemos que atenderla. Vimos también las precauciones para usar la mascarilla. Siempre debemos tener la mascarilla dentro de nuestro lugar de trabajo. Tenemos un procedimiento de uso de la mascarilla que también lo vimos y lo analizamos. La diferencia que está el adulto, el niño y el neonato, bueno, el lactante. Y eso sería todo por el momento. Entonces vimos el curso y finalizamos.